Muy buenas, vamos hoy en matemática a trabajar un concepto de estadística que son datos agrupados. Les recuerdo que cuando los datos no podemos trabajarlo de forma individual, entonces esto nos toca agruparlos en intervalos. Aquí tenemos una definición sencilla, lo que son datos agrupados. Para la realización de la tabla se necesitan algunos elementos. Vamos a mostrar una tabla que la vamos ahorita a especificar y realizar más adelante y a mostrar algunos elementos de estas tablas de frecuencias para datos agrupados. La primera son los individuos, que son cada persona, objeto, animal o cosa que son foco de estudio en la investigación. Les recuerdo que no solamente las investigaciones o la estadística se basa a datos sociales, sino que también pueden estar con respecto a animales, objetos o cosas. Datos, número de datos, es la cantidad de individuos de la población o muestra que son como objeto de estudio en la investigación. El rango, que lo usamos aquí también, va a ser la resta, aquí nos dice, o la diferencia entre el dato más grande de nuestra investigación y el dato más pequeño. Aquí le llamamos al dato más grande, le llamamos LS o límite superior, y al dato más pequeño le llamamos LI o límite inferior. Esto indica que uno de nuestros primeros pasos es identificar cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño en los datos que tenemos. Luego viene el número de intervalos. Vamos a usar un método sencillo para determinar el número de intervalos, es sacando la raíz cuadrada a el número de datos que tenemos. A ese número de intervalos le vamos a llamar K. Ojo, siempre el número de intervalos, por ejemplo, si son 10, que no, creo que son muchos, 8 intervalos, nos pueden dar 7. El hecho es que estén incluidos todos los datos en la investigación. Ahora, ¿cómo llamo ese número de intervalos? Debemos tener en cuenta que siempre vamos a aproximar el valor que tenemos al número impar más próximo. Ejemplo, si yo tengo que K me dio 6,6, el número más próximo a ese valor, el número entero, perdón, más próximo a ese valor impar sería 7. Si me dio 6,2, el número entero impar más cercano a él seguiría siendo 7. ¿Vieron? Entonces siempre lo vamos a aproximar al número impar más cercano. Bueno, vamos a mirar la amplitud. La amplitud es el ancho de cada intervalo, o sea, cada intervalo va a tener una amplitud. Se determina dividiendo el rango sobre el número de intervalos. Esto se aproxima al número entero. Aquí no vamos a usar lo que dijimos arriba, sino que va a ser una aproximación a enteros. ¿Cómo así? Si me dio 7,2, la aproximación a enteros sería 7. ¿Cómo lo aproximaría a 8? Si el decimal que vendría sería 5 o mayor que 5. Ejemplo, 7,5, entonces se aproxima a 8. 7,6, entonces se aproxima a 8. Intervalos. Los intervalos son los que vamos a trabajar en la tabla de frecuencia. Cada intervalo nos va a regir una marca de clase. Por ende, cada intervalo va a tener un límite inferior y va a tener un límite superior. Las marcas de clase nos indica el punto medio de cada intervalo. Listo. Eso quiere decir, ¿cómo si el punto medio? Tomo el dato inferior, lo sumo con el dato superior y lo divido entre 2, el punto medio entre esos dos. La frecuencia, bueno, ya ustedes saben que la frecuencia es el número de veces que se repite, en este caso, los determinados valores de los intervalos en nuestros datos. La frecuencia relativa que nos da, que es la razón entre la frecuencia y el número de datos, que esto ya lo habíamos trabajado. La suma de toda esa frecuencia relativa nos debe dar 1. La frecuencia acumulada, que es la sumatoria de las frecuencias que estamos teniendo. ¿Listo? Entonces, ya nosotros lo hicimos anteriormente, vamos sumando las frecuencias que habíamos encontrado con la anterior, con la siguiente. Frecuencia relativa es la frecuencia acumulada, la razón entre la frecuencia acumulada y el número de datos. ¿Listo? Vamos
a hacer un ejemplo con tablas de frecuencia para ir, y vamos a ir escudriñando el paso a paso para que tengamos en cuenta esto. Vamos a ver, vamos a realizar una tabla bajo un análisis de una situación. Nos dice, en un centro comercial se consultó la edad, la edad a todas las personas que entran entre las 12 y 2:30. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Vamos a mirar. Aquí están todos los datos obtenidos. ¿Cuál fue el primer paso que yo había dicho? Determinar cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño, ¿cierto? El número de datos que tengo. ¿Para cuántos datos hay ahí? Hay 42. El dato más grande, 73. El dato más pequeño, 1, que están nombrados en rojo ahí. Entonces, nos piden que desarrollemos las siguientes preguntas, que la analicemos y demos respuesta. Dice, ¿qué porcentaje de personas menores a 34 años entraron al centro comercial? ¿Cuántas personas mayores a 66 años entraron al centro comercial? ¿Y qué porcentaje de niños entre 12 años, menores de 12 años, entraron al centro comercial? Vamos a hacerlo aquí. Teníamos los datos ahí, los recuerdo. Número de datos que ya lo hemos encontrado, 42. El límite superior o el más grande, el valor más grande es 73 y el más pequeño 1. Su diferencia, que llamamos rango, 72. Hallamos el número de intervalos. Raíz cuadrada de 42 que dio 6,5. ¿Cuál sería el número impar más cercano? Sería el 7. Ahora, se halla la amplitud, que es el rango, el rango sobre el número de intervalos, que nos dio 10,3, y lo aproximamos, es decir, lo aproximamos y nos dio 10. Se crea la tabla de frecuencia utilizando siempre el límite inferior o el dato más pequeño, comenzando desde el dato más pequeño que tenemos en nuestros datos recolectados. Y siempre vamos a terminar en el límite superior o sobrepasando el límite superior. Entonces, ¿cuál es el dato más pequeño? 1. El ancho de la clase, ¿cuánto nos dio? 10. Entonces comenzamos a hacer nuestros intervalos. De 1 más 10, 11. 12 más 10, 22. 23 más 10, 33. Y así se van. Vamos a contar cuántos intervalos nos dieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Por ende, fue el mismo número de intervalos. Repito, esto puede darme menor a 7. Sí puede darlo, ¿oyeron? Ahora, me dice aquí, marcas de clase, o sea, el punto medio, 1 más 11, 12, entre 2, 6. Y así vamos para cada uno de estos. La frecuencia, el número de veces que existen los datos entre 1 y 11. Vamos a ver, vamos a contarlo. Aquí tenemos 1, 2, 3, aquí no hay, aquí tampoco, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 datos entre 1 y 11, ahí los voy anexando. Y así hago todas las frecuencias. Miren, así se llenan todos estos datos que ya nosotros lo habíamos hecho anteriormente con lo que nos habíamos mostrado. ¿Listo? Usando la fórmula, ejemplo, 8 entre el número de datos, o sea, entre 42, 8 entre 42 queda 0,19 o 190. Y así 7 entre 42, 7 entre 42 y cada uno de esos datos. Bueno, ahora vamos a darle respuesta a las preguntas que nos habían dado con anterioridad. Listo. Nuestra primera pregunta era que ¿cuántas personas menores a 34 años habían entrado al centro comercial? Aquí vemos menores a 34 años en nuestra tabla son los 3 primeros intervalos. O sea, debo sumar los 3 primeros intervalos. ¿Qué nos hace eso? La frecuencia acumulada. Voy a la frecuencia acumulada que ya me lo sumó, me dice que fueron 22 personas menores a 34 años, que equivalen al 52,4%, que resulta al multiplicar este número por 100. Por ende, yo aquí respondo el 52,4% de las personas que entraron al centro comercial son menores a 34 años, entre las 12 y las 12:30 p.m. Ahora, vamos a la pregunta B que nos dice que ¿cuántas personas mayores a 66 años entraron al supermercado? Aquí vemos, aquí ya no nos piden porcentaje, sino que nos piden un número. Entonces, ¿cuáles son los mayores a 66? Pues de 67 en adelante sería el último intervalo. Y aquí vemos que en el último intervalo nos dan que son 4 personas, que equivaldría a el 9,5%. Pero no nos piden el porcentaje, sino nada más el número. Entonces, 4 personas mayores a 66 años entraron a el almacén o al centro comercial. Y nuestra última pregunta que fue ¿cuántos niños menores a 12 años entraron al centro comercial? Listo, vemos que menores a 12 nada más el primer
intervalo. Por ende, aquí sí me están pidiendo porcentaje. Yo llego y miro aquí, que son 8 personas menores a 12 años, que equivaldría esto al multiplicarlo por 100, me daría 19,0, o sea, el 19%. Aquí está, el 19% de las personas que entraron al centro comercial son menores de 12 años, entre las 12 y las 12:30. Bueno, chicos, espero que haya quedado entendido lo que son tablas de frecuencia para datos agrupados. Muchas gracias.